¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de unboxing, a todos nuestros amigos que se conectan hoy por nuestra página de Facebook. Bienvenidos, y hoy tenemos nuevamente a nuestros amigos de ALG.com. Bienvenido Felipe, bienvenido Lucas, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Y en verdad hoy día sí ya no vamos a hacer presentaciones porque ya todo el mundo los conoce, estamos siempre tan cerca a pesar de que estamos tan lejos por varias razones, no solamente en cuestión de kilómetros, sino también por esta situación de la pandemia que sigue afectando, pero por suerte estamos todos bien, todos sanos por el momento y esperamos que todos aquellos que se conectan el día de hoy también se encuentren muy bien. Bienvenido Felipe, bienvenido Lucas. Vamos a saludar a nuestros amigos que se están conectando. Por favor, siempre pónganos. Roland, ya tenemos un saludo desde Apurímac a Bancay. Gracias, Roland, por poner tu mensaje ahí. Felipe, Lucas, ¿cómo están? Hola Eduardo, buenas noches. Un gusto saludarlo y saludarlos a todos que están conectados a Facebook de Comutel Perú. Es siempre un gusto para nosotros hablar con ustedes de Perú, explicar un poco más de nuestros productos. Y hoy tenemos un webinar muy interesante, sino que un conversatorio también con muchas dudas que nuestros clientes nos envían por las redes, por nuestros webinars y reunimos muchas de estas dudas para aclarar a todos. Claro, bueno, aquí les saludo Lucas de Brasil. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, siempre un gusto hablar con ustedes. De hecho, hay una charla, webinars que hemos hecho hace bastante tiempo y mensuales. Intentamos traer novedades, un poco más de informaciones desde el ALGCon, o sea, desde la fábrica aquí de Brasil para la comunidad WISP en Perú, con, claro, el soporte siempre de Comutel, ahí Eduardo, Elizabeth, los chicos de Comutel que siempre brindan un servicio excelente en Perú y por supuesto ahí hoy para tener también ahí unos 30, 40 minutos de dudas comunes de wireless, o sea, de las antenas de productos en 5 GHz y también para escucharles y siempre también estar dispuesto a contestarles con sus consultas y sus inquietudes. Para los amigos que recién se conectan, gracias chicos. Estamos con Felipe y Lucas de LG con Brasil. Actualmente son las 8 de la noche allá. Acá son recién las 6 de la tarde, así que estamos para que vean cómo son las diferencias horarias, pero siempre con la excelente disposición que tenemos del equipo, que es ya una familia, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo trabajando, estamos muy contentos y hoy día vamos a tener un compendio de todas aquellas preguntas, las preguntas frecuentes, las dudas, vamos a aclarar todos aquellos, así que estén muy atentos, pasen la voz a sus amigos si es que no lo han hecho aún, si es que no se han suscrito a la página de Facebook de Comutel o de LGCom, porque también se están anunciando en los dos sitios, siempre trabajamos muy de la mano, para que se conecten de una vez y puedan escuchar, porque posiblemente alguna duda que hayan tenido así a la mitad de la noche que se hayan levantado diciendo, oye, esto funciona o esto es así, acá la vamos a responder. Así que sin más los dejo, les cedo el micrófono a nuestros amigos Felipe y a Lucas para que comencemos a hablar sobre mitos o verdades, que parece reto o prueba, ¿no? Dare or truth, ¿no? Ok, adelante. Muy bien, Eduardo. ¿Todos ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, señores, vamos a empezar con un conversatorio. Usted puede enviar las preguntas las dudas por el chat del Facebook y estaremos contestando en vivo algunas dudas o por el chat mismo. ¿Ok? Sí, Empezamos. justamente. Bueno, entonces creo que sin más preámbulos, avancemos pues mitos o verdades, como Eduardo nos comenta, vamos a traer ahí unas consultas y preguntas y claro, contestarlas y entender un poco de la parte técnica de LGCon, lo que es la aplicación de nuestras soluciones, ¿ok? Directo al punto, en realidad el primero mito o verdad que traemos hoy y que sí es una pregunta que recibimos bastante de la comunidad WISP y por supuesto de los proveedores, es si uno necesita utilizar la antena y el radio de la misma marca. Por supuesto, sabemos que Alegecon es un fabricante de Brasil de antenas, no fabricamos radios, pero siempre cuando están aplicando, sea para punto a punto, punto multipunto, la gente tiene, principalmente los que están empezando con la parte de WISP, el Wireless Internet Service Provider, tienen la pregunta o tienen la inquietud si puedes utilizar una antena de una marca y el radio de la otra marca. Felipe, qué tú nos cuentas? Sí, Lucas, es una duda muy común y de hecho muchos fabricantes de radios tienen antenas en su portafolio. Entonces, esa duda mucha gente tiene porque los fabricantes indican no utilizar radio de X marca con su propia antena. Entonces, estamos acá para aclarar qué piensan, ¿es un mito o verdad? Vamos a descubrir.
Bueno, señores, esa es una pregunta más simple para empezar y es un mito, porque nosotros, como Lucas he dicho, no fabricamos radios, sino que utilizamos radios con nuestras antenas de otras marcas. Entonces, usted puede utilizar diversos equipos de radios con nuestras antenas o con antenas de otros fabricantes también. Entonces, no es necesario utilizar radio y antena de la misma marca. Es un mito. ¿Qué pasa? Es que usted tiene que verificar algunos puntos, ¿ok? Como el rango de frecuencia. Aquí tenemos imágenes de nuestras antenas de la línea UHP y UHPX con radios de Mimosa, de Ubiquiti, de Microtik. No sé más qué marcas se manejan en Perú, pero hay un montón de fabricantes de radios y tenemos muchos casos de éxitos con casi todos. Cambium es algo que es un socio casi un socio de negocios porque tenemos muchos enlaces con radios Cambium, entonces es un mito. Un detalle que tenemos que tener en cuenta es el rango de frecuencia, ¿ok? Por ejemplo, nuestras antenas de la línea UHP trabajan desde 4.9 hacia 6.4 GHz, ¿ok? Entonces, si tu radio trabaja en este rango, está bien. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un Rocket M5, ¿ok? Entonces, ese radio trabaja desde un 5.1 hacia 5.8, ¿ok? Entonces, está en el rango de la antena. Entonces, podemos trabajar por toda la frecuencia del radio que no vamos a tener problema. Ahora, si tengo un radio que empieza en 4.5 hacia 5.5, por ejemplo, ¿ok? Desde 4.5 hacia 4.9, la antena no está sintonizada, no fue desarrollada para trabajar en esta frecuencia. Entonces, solamente podrá trabajar de 4.9 hacia 5.5, que es el máximo de ese radio, por ejemplo. Es un caso hipotético, ¿ok? Entonces, es un tema que tiene que observar, porque hay muchas antenas que trabajan desde 5.2 hacia 5.9, por ejemplo. Entonces, y tienes que observar eso porque ahora los radios están empezando a tener un rango de frecuencia más largo, ¿sí? Empezar desde 4.9 hacia 6, 6.2, 6.4 GHz. Entonces, hay que evaluar eso porque muchas antenas no trabajan en ese rango y si no están dentro del rango de la antena, va a perder performance, el VSWR puede subir mucho, quemar la salida de RF de la radio. Entonces hay que tener una cierta precaución con ese tema. ¿Ok? Vamos para el próximo. Claro, justamente. Bueno, aún con el tema de la antena y el tema, creo que en ese caso, más para punto a punto, pero también vale para el punto multipunto, el tema de distancia. O sea, Brasil es el país ese continental, o sea, continental porque es un país gigante, así que seguro hay punto a punto que pensamos ser imposibles, pero no sé, pasa que a veces recibimos información de clientes que están haciendo ahí un punto a punto que yo desconfío, como que, bueno, esto es bastante largo, es un punto a punto, incluso también punto multipunto con una antena que está sugerida para X distancia, pero el chico ese quizás está utilizando para el otro. O sea, ¿será que en realidad la antena tiene una distancia máxima que se puede utilizar? ¿Cómo serían los límites de la antena y cómo se ve eso en la aplicación, sí, en el field? Cuando estoy haciendo el despliegue de mi punto a punto o de mi punto multipunto, ¿qué tengo que tener en cuenta, qué tengo que considerar dependiendo de la antena con la distancia? Entonces, ¿qué piensan sobre ese tema? Eso pasa que muchos fabricantes de antenas tienen sugerencias en sus ojos de datos, por ejemplo. Bueno, una antena de 60 centímetros hacia 30 kilómetros, una antena de 1.2 hacia 120 kilómetros, y eso es una sugerencia. Entonces, esa duda es un mito, porque no hay una distancia máxima para que la antena funcione, ¿ok? Sino hay que tener en cuenta el nivel de señal que su radio requiere, ¿ok? La señal de recepción para cada radio va a ser la misma. Por ejemplo, si estoy con una antena de 30 dBi en los dos lados y la misma potencia en la radio, claro, usted va a recibir una señal igual.
pero cada radio tiene un nivel de sensitividad, no sé si dice sensitividad en español, pero es la señal que ese radio soporta a trabajar. Por ejemplo, acá estamos con la hoja de cambio en PTP 550, ¿ok? Entonces, para modular en 80 MHz en 5.8, 80 MHz en 5.8, y con un MCS de 9, necesitamos una señal de menos 60, ¿ok? Sí, puedo pasar menos capacidad, puedo modular con un MCS de 1, la señal requerida es menos 81. Entonces, eso tenemos que observar cuál es la capacidad que requerimos. Si requerimos la máxima capacidad de la radio, tenemos que utilizar antenas más grandes. Si necesitamos una capacidad más baja, podemos utilizar antenas más pequeñas, ¿cierto? Porque cuando tengo dos canales de 80 MHz con un MCS de 9, el fabricante de radio sugiere que la capacidad máxima de la radio es 1.3 gigabit por segundo, ¿ok? Entonces, si logramos la señal esperada y el ruido no es demasiado, tenemos que observar también el nivel de señal ruido que el fabricante de radio requiere, podemos lograr 1 gigabit por segundo en 5.8 GHz, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que observar. Si utilizamos antenas pequeñas, no vamos a lograr esa señal, ¿cierto? Entonces, no hay un límite para cada antena, sino que si usted utiliza una antena pequeña, no va a lograr la señal esperada y no va a lograr una capacidad de throughput en su link, ¿ok? Nosotros tenemos una recomendación que sirve en unos 80% de los casos, que es separar en dos tipos, con links con protocolo N, que son los radios más sencillos como Rocket M5, RB911, que son radios que trabajan solamente con el protocolo N, ¿ok? Entonces son radios que van a pasar como unos 100 megas, ¿ok? Entonces para estos casos la sugerencia es la siguiente: una antena de 30 centímetros, 25 dBi, va a trabajar hasta 10 kilómetros, una antena de 30 dBi hacia 30 kilómetros, una antena de 32 hacia 50 kilómetros, pero cuando trabajamos con radios con protocolo AC, para modular con MCS más altos y lograr una modulación mejor, necesitamos una señal mejor. Entonces, vamos a bajar esa distancia. Una antena de 30 centímetros que indicaba que nuestra sugerencia era para 10 kilómetros, ahora es solamente para 5 kilómetros. ¿Por qué? Tenemos que bajar la potencia de transmisión también, es un punto que tenemos que observar, y la señal requerida es mejor. Por ejemplo, acá tenemos una necesidad de, por ejemplo, menos 70, aquí necesitamos menos 55. Entonces tenemos que bajar la sugerencia de distancia. Entonces, una antena de 60 centímetros para 15 kilómetros, antes teníamos 30 kilómetros, y eso es por dos motivos: bajar la potencia y lograr una señal mejor para modular más y pasar 500, 700, 800, 1 gigabit por segundo. Pero con radios más avanzados como Cambium PTP 550, Mimosa V5C, Airfiber 5X HD, que son radios que trabajan con modulaciones más altas, 2 canales en algunos casos. Entonces, eso es necesario, y siempre evaluar la hoja de radio, la hoja técnica, porque hay una sugerencia de potencia de transmisión. Por ejemplo, con un Rocket, si utilizábamos 27 dBm de transmisión, estaba bien, pero para lograr una modulación más alta con un Airfiber 5X HD, necesitamos bajar para 21, 20 dBm de transmisión, ¿ok? Bueno, Felipe, genial. disculpa que te interrumpa, Lucas. Hay un Sí. detalle importante también que debemos mencionar a nuestros amigos, que siempre tenemos que tener. Una cosa es el valor máximo que reciben, pero tienes que tener aproximadamente 30 dBs libres entre tu piso de ruido y tu valor máximo para poder alcanzar las mejores modulaciones. Porque y eso es algo que, si podemos regresar a esa tablita, Felipe,
búsquenla con la marca de radios que ustedes trabajen, busquen esa tablita, trabájenla, empiecen a entender cómo funciona y recuerden que también cuentan con el apoyo del equipo de ventas de Comutel, que está constantemente capacitado no solamente por nuestro personal técnico dentro de Comutel, sino también trabajamos muy de cerca con la marca para tener toda esta información siempre a la mano. Entonces, ¿qué sucede? Ahí están los valores máximos que debes recibir para alcanzar las modulaciones de la izquierda, pero requieres siempre tener una cantidad de 30 dB para alcanzar las mejores modulaciones. Eso es importante que lo tengas. Entonces, si tu valor es de menos 76 y tu piso de ruido está ahí nomás, no vas a tener ciertos problemas, así que siempre estén al tanto también de esa información. Sin más, eso es lo que quería aportar. Muchas gracias a todos los que están poniendo sus preguntas. Tenemos excelentes preguntas que vamos a ir al final de la presentación, así que estén muy atentos que por ahí se van a responder algunas. Adelante, adelante, Felipe, gracias. Sí, exacto, Eduardo. Ese tema de la relación señal-ruido es un tema que debemos observar porque cada radio tiene una distancia, sí, por ejemplo, como usted ha explicado, de 60 para menos 90 son 30, entonces la radio va a modular en el máximo, pero si tenemos 20, 15 dBm de diferencia entre la señal y el piso de ruido, no va a modular en máximo. Entonces, hay muchos factores que debemos observar. Listo, genial. Bueno, adelante entonces con la próxima pregunta, sea un mito o verdad. Tiene bastante que ver con la primera pregunta, o sea, tuvimos ahí la idea de antena y radio de diferentes marcas y el mismo también pasa en el punto a punto hacer enlaces con antenas de marcas distintas. O sea, básicamente, por supuesto, LGCON vino en el mercado de Brasil introduciendo conceptos nuevos y todo eso, tecnología, ingeniería, por supuesto, todo eso que los chicos de Perú ya conocen, pero lo que pasó hace 15 años es que la gente empezó a reemplazar sus punto a puntos con marcas de LGCON y a veces pasaba que no quería quizás reemplazar todo de una sola vez, o sea, quería intentar de un lado de tu punto a punto para después cambiar del otro. O sea, venía la pregunta y ahí también ustedes tienen la libertad de contestar ahí por el chat de Facebook. Si uno puede o no es hacer un enlace punto a punto con antenas de marcas distintas. ¿Qué ustedes creen? Pueden ahí contestar sus preguntas por Facebook, porque de hecho es algo que recibimos bastante, ¿sí? LGCON tiene una historia bastante interesante en Brasil, en Latinoamérica, pero por supuesto hay otros fabricantes de antenas ahí por Europa, por Asia, Estados Unidos. O sea, ¿ustedes creen que podemos o no hacer ese tipo de enlace? Vamos a darles un par de segundos para que contesten. A ver, vamos hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Entonces, señores, ¿es un mito o verdad? En Perú hay ese programa en la televisión de Discovery Channel, mito o verdad, no sé cómo se llama en Perú. Hay uno que es Mythbusters, que tienen mitos Exacto, y pruebas. ese. Ya, sí. Mitos y pruebas en español. Mitos y pruebas, sí. Sí. Mythbusters, así es. Los rompemitos. Ok, vamos a descubrir más ese punto. Entonces, señores, como usted creo que ya esperaban, sí, es posible utilizar antenas de diferentes marcas y eso pasa mucho, es una práctica muy utilizada porque muchas veces usted ya tiene un enlace que está trabajando, está funcionando, está operando y, por ejemplo, es de una ciudad para una hacienda, por ejemplo, y en la ciudad sus competidores o usted empezó a agregar muchas antenas en su torre y ahora tiene mucho ruido y empezó con antenas abiertas y necesita una antena mejor para aislar el ruido, con una antena con una performance de rechazo de ruido mejor. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Va a cambiar la antena que está en la ciudad por una antena AL con UHP o HPX. Y eso es posible, sí, porque las antenas son elementos que son pasivos en enlace, en que se refiere a energía, en que se refieren a modulación, a los protocolos. Entonces la antena no va a cambiar la codificación de la onda, solamente de la ola. Solamente va a agregar una ganancia y rechazar el ruido. Eso que hace la antena. Entonces, tenemos muchos casos de clientes que empezaron a cambiar, a reemplazar solamente una antena que tenían y con el tiempo van aprendiendo que siempre es mejor invertir en una antena
desde el principio ya empieza con un rechazo de ruido y después ya en sus nuevos punto a punto ya compran antenas LG que son cerradas, ¿cierto? Pero es posible sí utilizar, hay que observar también el rango de frecuencia. Por ejemplo, si tengo una antena de marca X que trabaja de 5.2 hacia 5.9, en el otro lado empiezo con una LG con rango extendido y estoy utilizando un Mimosa C5C, por ejemplo, y quiero trabajar en 6.2. Ok, la antena LG con Mimosa en 6.2 GHz está bien, pero la otra antena no trabaja en 6.2, no tiene una performance, no fue desarrollada para eso. Entonces no sabemos qué va a pasar con esa antena. Entonces, siempre observar el rango de frecuencia y trabajar en un rango que sea común. Entonces, utilizar desde 5.2 hacia 5.9. Usted va a estar limitado por la antena con el rango más corto, ¿ok? Pero es un tema, sí, que es verdad, y es un tema para ahorrar dinero también, porque sabemos que invertir en antenas y radios a veces es un tanto costoso y usted puede empezar con un lado y después con otro, ¿ok? No hay problema en eso. Vale, pues ahí somos los Mythbusters, ¿sí? Estamos buscando las verdades de Telecom. Y en la misma línea, la otra pregunta también, más o menos en la misma línea, es si es posible hacer un punto a punto con antenas de diferentes tamaños. Para que sepan, hoy si hablamos de conceptos de blindaje de Telecom, sabemos que la antena más chica que tenemos es una antena de 30 centímetros y tiene 25 dBi de ganancia. Aún con el tema de blindaje, la antena más grande blindada es una antena de 1.8 metros. Es casi como que 2 lucas aquí, o sea, una antena muy grande que tiene 38 dBi de ganancia, y avanzamos para la parte de antenas grilladas, o sea, antenas de 3, 4 metros. O sea, por supuesto hay un portafolio bastante robusto, las antenas más chicas con menos ganancia, las más grandes con más ganancia, y la pregunta es si uno puede hacer enlaces punto a punto con antenas de diferentes tamaños y por supuesto de diferentes ganancias. ¿Qué ustedes creen? A ver, pónganlo en los comentarios, aquellos que se atreven. Entonces, señores, esta es más una verdad, ¿sí? Y es un tema que se aplica no con antenas pequeñas de 30, 60 centímetros. Claro, sí, es posible también, pero es un tema más común con antenas más grandes. Por ejemplo, tenemos un enlace de 50 kilómetros y estoy haciendo los cálculos y pienso en utilizar dos antenas 1.2 metros, ¿ok? Pero cuando voy a evaluar la capacidad de carga de viento de la torre, por ejemplo, mi torre ya está al límite, no puedo utilizar una antena de 1.2. Entonces, en ese lado puedo cambiar para una antena de 90 centímetros. ¿Okay? Entonces, es posible utilizar una antena de 90, una de 1,20 m. Hay casos de clientes que utilizan una de 60 y en otro lado una de 1,20 m. Eso pasa bastante. Y normalmente, ¿qué pasa? Es el problema de carga de viento en las estructuras de las torres, porque ya no soportan más antenas grandes. Entonces, tienen que utilizar antenas más pequeñas. Pero usted va a perder, sí, un poquito, porque si usted está utilizando dos antenas de 1.2 metros, que son de 35 dBi, en el cálculo usted está sumando 35 y 35, usted tiene 70 dBi de ganancia en su sistema. Pero si en un lado usted va a utilizar una de 32, 35 y 32, ya son 67 dB. Hay 3 dB a menos que un link de un enlace de dos antenas de 1.2 metros. Entonces va a perder, sí, un poco de señal, pero puede viabilizar algunos enlaces que no son posibles por la carga de viento en la estructura de la torre. Claro, nosotros tenemos otras opciones, como Lucas ha explicado. Las antenas grilladas desde 1.2 hacia 4 metros, pero son antenas que no tienen un performance de rechazo de ruido. Son antenas grilladas, son indicadas para enlaces donde no hay ruido, por ejemplo, una hacienda. En Brasil pasa mucho en la zona de Amazonía, porque son enlaces muy largos
no hay ruido. Entonces, y tiene que ser torres muy altas, ¿ok? Entonces, la carga de viento es muy crítica. Entonces, en esos casos, las antenas grilladas son buenas opciones. Vale, claro, sí, sin duda hay un tema ahí de los límites, sí, aplicaciones, límites y escenario que te permite hacer eso, pues. Y también, así como hay modelos con tamaños distintos, también hay modelos con conceptos distintos. Si uno mira el portafolio, la gente que ya nos conoce sabe que básicamente el Econ tiene en 5 GHz 4 modelos de antenas. Pues la antena abierta, que tiene un plato sólido, decimos, algo sólido, una antena abierta, pero que no tiene la función de rechazo de ruido, la antena blindada, que es de la línea UHP, la UHPX para escenarios con extrema interferencia y, como Felipe nos comentaba, las antenas grilladas. Y ahí uno que quiere hacer todo su red con antenas ALG-CON, que por supuesto es un placer tener los chicos que sí tienen toda su red con equipos de LECON, tienen claro a veces la cuestión se puede hacer un enlace con modelos de LGCON, pero modelos distintos, una abierta con una blindada, una UHPX con una UHP, porque aunque sean de la misma marca, tienen un concepto, un design, un desarrollo distinto. O sea, eso es un mito o realidad. Yo puedo hacer un punto a punto con antenas de conceptos distintos. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Ya han intentado hacer algo así? Claro, de la misma forma la gente puede compartir su experiencia, pues cada mito, ¿verdad? Por supuesto, tiene como argumento las experiencias del mercado. O sea, si uno quiere también compartir ahí por Facebook, tiene total libertad y vamos, claro, a escucharte a ver qué tal fue tu experiencia. Sí, Lucas, entonces vamos a contestar y es una verdad. Creo que en algunos slides atrás he dado un spoiler de esa pregunta, pero sí es posible y es una práctica muy utilizada cuando tenemos un enlace con regiones distintas. Por ejemplo, voy a salir de una ciudad hasta a una hacienda y la hacienda solo va a tener una antena, entonces no hay necesidad de ser una antena blindada porque no hay ruido, no hay antena cerca, no hay competidores cerca, ¿ok? Y en la ciudad hay mucho ruido. Entonces, en esos casos podemos utilizar en la ciudad una antena UHPX y en la hacienda una antena abierta o una antena UHP. ¿Cierto? Es una práctica muy utilizada para ahorro de dinero también. Por ejemplo, tengo un enlace que hay mucha interferencia y en el otro lado se tiene una o dos antenas en mi torre, pero utilizar una UHP. Es algo muy importante porque podemos ahorrar un poco de dinero en estos casos. No es bueno para nuestra marca, para nosotros sería mejor siempre que utilizasen la línea UHPX, pero sabemos cómo las cosas pasan todos los días, entonces tenemos que enseñarlos a poder lograr lo mejor con el mejor costo-beneficio, ¿sí? Entonces sí, es posible y puede utilizar una antena más grande con una más pequeña, antenas de marcas diferentes, antenas de modelos diferentes, todo es posible, siempre observando el rango de frecuencia, ¿ok? Vale. Bueno, adelante entonces, justamente aclarando todo, sí, antenas técnicamente son equipos pasivos, o sea, marcas distintas, tamaños distintos, conceptos distintos, todo eso es posible. Y ahora, adelante ahí para términos un poco más técnicos, el primer, y que tiene bastante que ver con el concepto ese de blindaje que el EGECON introdujo en el mercado, es si el radomo de la antena reduce la interferencia. O sea, la línea UHP y la línea UHPX tienen el radomo. ¿Qué es el radomo? Es la tapa plástica donde incluso tiene el logo de LGCON, ¿sí? Donde uno viene el logo de LGCON en las antenas blindadas, ese es el radomo. Tú sabes que la UHP y UHPX son antenas blindadas porque LGCON como tal, por supuesto, las promueven como eso, pero ¿será que el blindaje de la antena tiene que ver con el radomo o el radomo reduce de hecho la interferencia? ¿Cuál sería la función? Y aquí
claro, los ingenieros están ahí para no me dejar mentir, pero es algo que la gente sí nos pide bastante. Al principio uno que está conociendo la parte de telecom, de antenas, sí, entiende que tiene sentido, pues, pero en realidad vamos a ver ahí que los chicos creen. Y bueno, ahí por Facebook también la gente nos contesta a ver si es un mito o una verdad que el radomo reduce, de hecho, la interferencia. Sí, verdad, Lucas. Mucha gente nos llama para comprar solamente el radomo para antenas abiertas, creyendo que van a reducir la interferencia, que van a rechazar el ruido con el radomo. ¿Y qué ustedes piensan? ¿Es un mito o verdad? Y esa es, creo que, el mito más grande que tenemos hoy, porque el radomo no es algo para proteger contra la interferencia, contra el ruido, sino que para protección contra el tiempo, contra hielo, lluvia, animales, ¿ok? Entonces, es una protección contra los agentes de tiempo, y la función del radomo es esa protección, pero para la radiofrecuencia nosotros trabajamos horas y horas en simulación y desarrollo de radomos que sean invisibles para la radiofrecuencia, o sea, no va a rechazar nada, él no puede afectar la onda electromagnética. La onda electromagnética hay que pasar directo, la ola electromagnética hay que pasar directo por el radomo y no hacer ningún efecto, ¿ok? El radomo hay que ser invisible. Claro que físicamente es imposible ser, por eso nosotros invertimos muchas horas de simulación y cálculos para lograr un radomo con un mejor performance. Cuando usted ve un radomo de AliGecon que hay un diseño, una curvatura, algo así, no es algo para que sea más bonito o para design, sino que para mejorar la performance, para que no sea visible para la radiofrecuencia, que sea invisible, que las olas pasen directo sin efecto. Claro que es físicamente imposible, siempre hay un pequeño efecto que va a ocurrir, por eso los radomos han que ser testados y desarrollados, no es solamente poner una tapa plástica en la frente de la antena, que no va a funcionar bien. También hay que ser algo que no va a sufrir con los rayos ultravioleta, con la luz solar. Entonces hay que ser un material robusto e invisible para la radiofrecuencia, y eso es muy difícil de lograr algo invisible. La palabra radar más dom es la origen de la palabra radomo, o sea, la tapa que va en los radares surgió ese nombre radom. Entonces es una función de radar más domo, ¿ok? Domo es esa forma de como una pelota alrededor de la antena, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas imágenes. Déjenme mostrar. Acá para un radar, ¿cierto? Un radar fijo en el suelo. Acá en los barcos, sí, también. Esto es un radomo y dentro hay antenas, radares. Y en la frente de los aviones, para que sepan, esta pieza es un radomo también, porque en la frente de los aviones hay un radar que va analizando todo lo que hay en la frente del avión, ¿ok? Entonces, si el radomo no fuera invisible, este radar no iba a recibir los señales que vienen por la frente del avión. Entonces, esa pieza no es una pieza metálica también, sino que es una pieza plástica, pero hay que ser robusta e invisible para la radiofrecuencia. Eso es algo muy difícil de lograr, y nosotros invertimos mucho tiempo en estudio de materiales, de formas, y eso es un mito. El radomo no reduce la interferencia. Y otro detalle, dos detallitos, Felipe, salvo que el pterodáctilo que se estrella con la antena se llama interferencia, no la vamos a atenuar, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro es que en las antenas LGCOM no tienen recubrimiento de pintura los radomos, porque, y eso tengan mucho cuidado, es una sugerencia, porque hay personas que han pintado sus radomos con pinturas que tienen partículas metálicas. Por ejemplo, el blanco titanio
Se llama así porque tiene partículas de titanio, óxido de titanio. Entonces tienen que tener mucho cuidado con la pintura que escogen para pintar. Si es que hay personas que desean pintar sus antenas, pueden hacerlo para protegerlas, fine, no hay problema, pero escojan una pintura que no afecte la performance. Y eso es lo que dice Felipe y Lucas, el tiempo que se invierte en analizar, estudiar, seleccionar pinturas que tengan resistencia ultravioleta, pinturas que no tengan partículas metálicas en suspensión, que afecten la performance, porque, y eso va a generar un rebote, es como un espejo. Imagínense, es un microondas prácticamente. Ustedes cierran la puerta y la energía no sale. Si le pintan con algo, va a quedarse la energía dentro. Así que tengan mucho cuidado con esos detallitos. Muchas gracias. Muy bien, Eduardo. Aquí tenemos algunas imágenes una imagen con varios modelos de radomos de LG-CON. Acá tenemos una antena creo que sea de 30 dBi, 60 centímetros. Acá dos antenas de 1.2 metros. ¿Okay? Entonces, te puede ver que acá es un tipo de radomo, acá es otro tipo. Y eso son materiales distintos también que vamos evolucionando, que año pues año vamos evolucionando, vamos mejorando. Antiguamente las antenas de 1.2 llevaban ese tipo de radomo, ahora utilizan un material que es más leve, más robusto y más invisible para la radiofrecuencia. Por ejemplo, ese tipo de radomo en antenas de 18 GHz para nosotros no sirve. Entonces tuvimos que desarrollar un nuevo material que sea más invisible para las frecuencias más altas y por lo tanto empezamos a utilizar este tipo de material. Entonces tenemos que evolucionar año por año, ¿cierto? Pues así es, y si me permite también, Felipe, complementar que decimos y tiene bastante que ver con el tema ese de radomo, que nada en el LG-CON en los productos es por acaso, o sea, el material, el color, el espesor del radomo también no es algo por acaso, sino es algo aleatorio, no todo fue bastante estudiado y al final es algo invisible y que performa muy bien, ¿ok? Adelante, y también, claro, trayendo el tema de la interferencia, si no es el radomo que te apoya con el tema de blindaje, ¿será que es la polarización island? Porque la polarización island es una feature en las antenas ALG-CON de líneas UHF y UHF-X. Por supuesto, las antenas salen de la fábrica con la polarización horizontal vertical, sí que decimos en esa forma. Y los modelos blindados UHF y UHF-X te permiten hacer la polarización island, o sea, en forma de X, no horizontal vertical, sino que en la forma de X. O sea, ¿será que la polarización island reduce la interferencia? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué piensan? ¿La polarización va a reducir la interferencia? Eso pasó porque muchos fabricantes de radio hace unos 4 o 5 años empezaron a introducir el término X, el termo 45 grados, el termo slant, y mucha gente pensó que eso era lo que iba a mejorar sus enlaces, a reducir la interferencia. Entonces, la verdad es que no es un mito y no es una verdad, sino que los dos, porque hay casos que sí puede ser una forma de reducir la interferencia y hay casos que eso puede empeorar la interferencia, ¿ok? Y hay un ejemplo. Bueno, si tengo esa antena, en mi enlace es con esa antena con una otra que está en la otra punta, y estoy trabajando en la polarización vertical, ¿ok? Vertical y horizontal. Bueno, la polarización vertical va a recibir la interferencia de antenas que estén cerca. Toda la interferencia de antenas que estén cerca en la polarización vertical, esa antena va a recibir eso, ¿ok? Y no va a recibir nada de esas antenas de la polarización horizontal. Va a recibir solamente la interferencia de la polarización vertical, ¿ok? De la polarización horizontal puede recibir algo, pero es casi nada comparado al ruido de vertical, ¿ok? Pero cuando cambiamos para 45 grados, vamos a girar el feeder, vamos a invertir 45 grados la polarización y ahora vamos a recibir mitad de la interferencia de vertical que estábamos recibiendo, ¿sí? Antes teníamos el doble que estaba interfiriendo
estaba generando ruido para esa antena, y ahora vamos a recibir solo la mitad de la interferencia generada por la polarización vertical de otras antenas. Pero vamos a recibir también mitad de la polarización horizontal, que antes no estábamos recibiendo. Entonces, ahora vamos a reducir, sí, la interferencia de vertical de las otras antenas, pero vamos a agregar interferencia de horizontal. Por ese motivo, hay casos que va a mejorar y casos que no. Entonces, nuestra sugerencia es siempre hacer todo en vertical y horizontal, el alineamiento, la alineación, todo, dejar todo enlace listo en vertical y horizontal, y después sí, girar el feeder, el foco 45 grados de la línea UHP o HPX y evaluar si usted está con un nivel de señal ruido más bajo, ¿ok? Si mejoró eso o no. Entonces hay que testar en el momento, en el campo, no hay cómo calcular eso, sino que cada caso es un caso. Claro, pues. Entonces, Felipe, si el radomo no protege la antena contra la interferencia y tampoco el slant, sí, en los casos, o por lo menos la abierta, también es un poco más complicada. Si yo pongo la armadura en la antena abierta, ¿será que eso va a mejorar el aislamiento? Porque claro, la gente sí nos pide el radomo para poner una abierta y tú nos comentas que el radomo no funciona para la protección, pero si uno pone una armadura, o sea, ¿cuál es la diferencia? El redomo es la tapa plástica, sí, o sea, hemos visto, Eduardo también nos comenta, el plástico no rechaza la interferencia, o sea, es algo, un material invisible para la radiofrecuencia, pero la armadura que decimos ahora es la armadura metálica, ¿sí? Yo puedo, primero te pido que nos conteste si uno puede poner la armadura en una antena abierta, y si la pone, eso va, de hecho, a mejorar su aislamiento. Entonces, Lucas, ese es un tema que pasa bastante, es una duda muy común. Ese tema del shield, esa armadura en la lateral de la antena, sí, nosotros decimos shield. Y mucha gente nos pide para utilizar en las antenas abiertas que nosotros vendemos, ¿cierto? Pero eso no podemos decir que es un mito o verdad, porque no sabemos qué va a pasar. Cuando agregamos más piezas en una antena que fue desarrollada de una forma, no sabemos qué va a pasar, si va a mejorar o se va a generar reflexiones internas y va a empeorar el VSWR, va a generar más ruido. No sabemos qué va a pasar, porque una antena hay que ser desarrollada desde su principio para una aplicación. Si nosotros vamos a buscar una antena de bajo costo, vamos a desarrollar esa antena de una forma. Si necesitamos una antena con alto rendimiento de rechazo de ruido, toda la antena hay que ser desarrollada para eso. No solo el reflector o la lente o el shield, la armadura. Hay que ser un conjunto todo desarrollado en conjunto, ¿ok? No podemos desarrollar solamente el reflector o el foco de la antena con la lente. Entonces, es un conjunto. La efectividad de reflexión de la lente, el formato del reflector, el formato de la armadura lateral, todo hay que ser desarrollado. Y cuando agregamos algo como una armadura casera, no sabemos qué va a pasar y puede ser que peore o que mejore. No sabemos porque hay que ser desarrollado desde un principio, hay que hacer simulaciones, testes, en Brasil hay que hacer testes para homologación, hacer la medición del patrón de radiación. Entonces, todo hay que ser desarrollado desde un principio. Y en Brasil, como tenemos una normativa, que se llama Anatel, es el órgano brasileño que hace la regulamentación de eso. Hay una normativa de ellos que cuando usted hace la homologación, la certificación de una antena, y después usted agrega más piezas, usted está cambiando la forma original de la antena, ¿ok? Entonces, la certificación ya no está más válida. Y si ese órgano va a hacer ¿cómo se dice en español? No sé, pero va a verificar su red
y la antena está modificada, usted va a tener problemas con este órgano, va a tener que pagar multas, o sea, es una descalificación de la antena original, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos una antena ALIGECON abierta, ¿sí? Podemos ver que principalmente la energía es enfocada para frente y sí hay un poco de ruido lateral. Y cuando evaluamos con una antena UHP, podemos ver una diferencia muchísimo grande porque ese ruido lateral ya no existe. ¿Okay? Entonces no estamos recibiendo y no estamos generando ruido para 90 grados o para las espaldas de la antena. Y cuando agregamos una armadura, es diferente de una antena que fue desarrollada desde el principio, porque todos los elementos acá fueron desarrollados pensando en ese patrón de radiación. Y acá solamente agregamos una nueva pieza, ¿ok? Como un radomo o armadura casera. Entonces, no sabemos qué va a pasar si agregamos una armadura a una antena abierta. Y no es una sugerencia que ALIGECON tiene para sus clientes. Vale. Sí, es importante las imágenes que tú nos muestras porque hay unas preguntas ahí por el Facebook que vamos a contestar en unos minutos que sí que tiene que ver con aplicación y patrones, pero bueno, vamos ahí para la última pregunta y después avancemos contestando las preguntas de Facebook. Pues el último mito, ¿verdad? Es si una antena más grande aísla más la interferencia que la otra, o sea, justamente por tener ahí antenas de 30 centímetros hasta antenas de 1.8 metros, el tamaño de la antena tiene que ver con el aislamiento de la interferencia. ¿Eso es verdad o es un mito? Sí, Lucas, como ya estábamos en este tema de patrón de radiación de cada antena, ahora vamos a utilizarlos para aclarar esa duda, si es un mito o verdad. Y en este caso es una verdad. Acá tenemos los patrones de radiación de la línea UHP de ALIGECON, la antena de 30 centímetros, 60, 90 y 1 metro y 20, ¿ok? Ese diagrama, este gráfico, es la forma que la antena está radiando la señal que va a radiar y que va a recibir la radiación, ¿ok? Entonces acá es 0 grados, o sea, en 0 grados en la frente de la antena y en 180 grados en la espalda, ¿ok? Sí, es un diagrama cartesiano, sí, hay otras formas de exhibir eso, pero cuando necesitamos evaluar hacer un comparativo, esa es la mejor forma, ¿ok? Entonces acá tenemos la antena de 30 centímetros y usted va a ver que, por ejemplo, en 10 grados tenemos un aislamiento de 12 dB, ¿ok? En la espalda de la antena tenemos acá 42 dB, ¿ok? Pero cuando tenemos una antena de 1.2 metros en 180 grados, 120 grados, tenemos un rechazo de menos 57, menos 56 dB, ¿ok? Entonces, cuando comparamos con una antena de 30 centímetros, hay una diferencia de más de 10, 15 dB de rechazo de ruido. Entonces, cuanto más grande sea su antena, más rechazo de ruido usted va a lograr, ¿ok? Entonces, esta es una verdad. Siempre que posible, utilizar antenas más grandes para rechazar ruido. Y eso digo, cuando comparamos antenas de las mismas líneas UHP con una UHP. Por ejemplo, si comparo una antena abierta de 60 centímetros con una UHP de 90, hay toda una forma de radiación que es diferente, no solamente por el tamaño, sino que por la forma de construcción de la antena. Entonces, cuando comparamos de líneas que son similares, cuanto más grandes, más rechazo de ruido tenemos. Este era el último mito y verdad, ¿cierto, Lucas? Claro, pero sí, si quieres, creo, Eduardo, que ya podemos avanzar con las preguntas de Facebook, ¿sí? Para no perder la Tenemos, línea de así es. conversación, pues, la idea. Aprovechando que todo está fresco en la cabeza, muchas gracias por todo. Esperemos, hay varias preguntas que ya han sido contestadas al aire.
Y me parece muy interesante, así que por eso siempre a la gente que se conecta, estén atentos porque su pregunta va a ser contestada en algún momento, así que tienen que estar ahí. Teníamos, por ejemplo, la pregunta si se podían mezclar antenas UHF-X contra UHP, que hemos visto que sí es posible. Se puede hacer sin ningún problema. Y sobre todo hay la parte que indicaron y un poquito aclarando, creo, ¿dónde recomiendas poner la UHP-X? Por ejemplo, si tienes un enlace, ¿no? Y creo que mencionaste un caso, no sé si lo podrías repetir para nuestro amigo que hizo la pregunta. Sí, la antena UHF-X siempre utilizarla en la región donde hay más ruido, ¿sí? ¿Sí? Porque va a rechazar más ruido. Si tengo un enlace de una hacienda para una ciudad, no hay necesidad de utilizar una UHF-X en la hacienda porque no hay más antenas, no hay ruido. Entonces utilizo la UHF en la ciudad. En la hacienda puedo utilizar una UHF por el rango de frecuencia o una antena abierta. Así es. De la misma manera, también nos preguntaron dónde pondrías la antena más pequeña y creo que también lo indicaste dependiendo del estudio de carga de tu torre. O sea, realmente, en el caso de selección de UHP-X versus UHP, es donde hay más ruido, donde requieres mayor protección, mayor rechazo al ruido, ¿no? Y en el caso de antena más pequeña versus antena más grande, la limitación principal era sobre el estudio de carga. O sea, si en tu torre ya está, tu base ya está saturada, tienes bastantes antenas, debes siempre tratar de poner la antena de menor tamaño necesario para establecer tu conexión. Creo que esa fue la acotación, ¿no? Exacto, Eduardo. Cuando hay ese problema de carga de viento, utilizar como usted ha explicado. Pero si no hay una limitación, utilizar la antena más grande donde hay más ruido, porque cuanto más grande la antena, más rechazo de ruido vamos a lograr. Y esa es la pregunta que nos hizo nuestro amigo Eduardo Salas, ¿dónde es recomendable poner la antena en el emisor receptor? ¿No? Ese es. Ahora, ahorita no hemos dicho nosotros cuál es el AP y cuál es el subscriber. No hemos indicado eso, solamente estamos viendo el estudio en cada sitio, tanto en ruido como en carga dinámica en la torre. La decisión de dónde colocas tu AP, tu emisor y tu receptor ya queda a criterio de diseño de cada uno. Normalmente en las bases se ponen las antenas porque son las que fijan el canal. Eso es una opción. La otra opción es que tú generalmente fijas el canal en el lugar donde esté más saturado el espectro porque es donde tienes que hacer el escaneo para encontrar ese espacio libre en el espectro y el cliente se va a conectar. Y si en el cliente no hay mucho ruido, realmente él no tiene por qué fijar el canal porque siempre va a estar bien, él va a tener todo libre. Recuerden que el análisis de espectro se tiene que realizar en ambos puntos. Eso es muy, muy importante y estamos contestando también la pregunta de Eduardo Salas. Gracias nuevamente, Tocayo, por tu pregunta y a todos aquellos que se conectan. También hay una pregunta interesante que nos van a ayudar ahora. ¿Cuál es la diferencia entre las antenas PA y las antenas PS? Ah, sí, buena pregunta. La línea PS era la línea que teníamos antes de la línea UHP, ¿ok? Entonces, la línea PS eran nuestras antenas blindadas, las antenas cerradas, que trabajaban desde 5.2 hacia 5.9 o de 5.5 hacia 6.4. Teníamos dos modelos, ¿ok? Entonces, cuando desarrollamos la línea UHP fue para mezclar esa línea de PS 5.5 y la línea de 5.8, ¿ok? Que logramos una antena de 4.9 hacia 6.4. Entonces, la antena PS era una antena cerrada, utilizada, donde hay ruido. Y la línea abierta son antenas que sirven, ¿sí? Para aplicaciones punto a punto, son antenas muy buenas también, pero no tienen un performance de rechazo de ruido como una antena UHP, una PS o UHPX. Entonces, la PS es la antena que evolucionó para UHP. Claro, y también es importante, aún con el tema de PS, sí hemos unido y cambiado las PS para las UHP y UHPX y para las antenas de 38 dBi aún estamos con la PS, o sea, el único modelo blindado que aún está disponible, la PS, una que va a trabajar de 5.2 hacia el 5.9 y el otro de 5.5 hacia el 6.4, para que no haya ningún
desacuerdo, sí, UHP y UHPX, y la PS aún disponible en la antena más grande, sí, 38 dBi. Para que ya saben, va a haber examen, así que si tomaron nota de todo eso, si no, no duden y consulten en la página web de Comutel Perú y también en la página de LGCOM, están todas las fichas técnicas con toda esa información que estamos mencionando ahorita, porque yo sé, hay muchos números, muchos datos. Yo, ¿saben cómo me acuerdo? Una es parábola estándar y otra es parábola profunda, ¿no? Porque si tú la ves de costado, una es una hipérbola, una parábola normal y la otra es más cerradita, lo que también lleva a menores aperturas y mejores distancias, ¿no? O sea, la energía se alinea más y llega más lejos, ¿no? Eso es muy importante ponerlo. Bueno, creo que ya hemos contestado casi todas las preguntas. Si hay alguna que quedó sin contestar, recordarle a nuestros amigos que se están conectados el día de hoy. Gracias a todos. Que el jueves tenemos una sección que se llama Jueves de Atención al Cliente, donde si por acá encontramos alguna pregunta que quedó sin contestar, o si siguen poniendo sus preguntas, porque esto va a quedar disponible en Facebook, si a alguien le quedó una duda, no quedó algo claro, nosotros seguimos contestando y el jueves van a tener presente la pregunta de ustedes, así que busquen, estén atentos, suscríbanse a Instagram, porque en Instagram tenemos lo que es Jueves de Atención al Cliente. Y hay algo importante también, porque siempre hemos estado hablando de antenas conectorizadas, y ahora hay algo nuevo que me parece muy interesante, porque también hay un nuevo tipo de conectorización que llena, yo estoy muy emocionado al respecto, porque llena un vacío que existía en el mercado. Y es este producto que también nos han preguntado por el canal de WhatsApp. ¿Qué hay de cierto con el C5X de Mimosa? Cuéntanos, Felipe. Eso es una primicia primiciosa para aquellos que no están suscritos a nuestro canal, porque ya lo hemos anunciado y está en la página de Jacón. Cuéntanos un poco más. Sí, Eduardo, verdad. Hace algunas semanas lanzamos para todo el mercado la línea de antenas UHP con acople para C5X, ¿ok? Entonces, anteriormente teníamos solamente la línea conectorizada y ahora tenemos la línea para acople con C5X. Eso ya estamos testando en Brasil. Lucas me ayuda con la información, creo que más de 6 meses haciendo Así es, hace bastante tiempo. Exacto. También ya hicimos por toda Latinoamérica algunos testes, porque siempre que lanzamos algún producto que es nuevo, nos gusta hacer un periodo de testes con los clientes por no mínimo unos 6 meses para después lanzar a todo mercado. Y informo eso porque algunos de nuestros clientes ya han postado en su Facebook hace unos 3, 4 meses las fotos de LG con C5X. No saben guardar secretos, ¿no? Claro, estaban ansiosos para compartir los resultados. Pues, si justamente hicimos un periodo de prueba ahí, 5 o 6 meses, la gente, por supuesto, ya subió los casos y empezó a movimentar la comunidad WIS. La gente vino, nos preguntó, pero bueno, sí, hemos elegido ahí unos clientes para que suban la antena, la prueben, porque ahí sí ya tenemos la experiencia, sí, funcionan, está todo bien. Y por supuesto los modelos que logremos con el C5X son los mismos de la línea UHP, o sea, 30, 32 y 35 dBi. Esos son o sea, te permite, claro, aunque Mimosa ya tengas antenas para el C5X, la idea de LGCON no es competir con Mimosa, sino que complementar su portafolio. Ellos tienen antenas más pequeñas, con menos ganancia, con otros conceptos, y los de LGCON ya están mirando enlaces más largos y conceptos de blindaje para escenarios con interferencia. Justamente LGCON, como fabricante de antenas, quiere complementar el portafolio de fabricantes de radio. No estamos ahí compitiendo, sino complementando soluciones de radio, sí, de RF. Así es, ¿no? Y eso me parece fabuloso, porque la antena más grande que tiene Mimosa para ese modelo es de 25 dBi, así es. Pero queda ese vacío. Ahora, el radio es súper capaz, tiene excelentes capacidades, una excelente relación peso-producto, y me parece fabuloso que LG haya lanzado esta antena que está en la misma línea, 30, 32 y 35, ¿no? O sea, seguimos trabajando. Y también algo importante, tiene la capacidad de trabajar en los dos slants, porque por naturaleza el C5X, para aquellos que no lo saben, trabaja en polarización 45 grados. Pero si tú lo giras, ¿no? Y se puede colocar a 45 grados, trabajas en polarización vertical y horizontal, ¿no es cierto? Así que consulten, si están interesados en el producto, soliciten información a su vendedor,
escríbanos que les vamos a poner la información sobre los precios, ya están llegando porque recién se está liberando el producto. Era un secreto de estado hasta hace poco, pero se emocionaron seguro tus beta testers tanto con los resultados que decidieron publicarlo ya en sus redes Claro, sociales, por ¿no? sí, el Facebook ahí se tornó ahí la principal fuente de información y bueno, la información llega, ni sabemos que ya está ahí, pero bueno, sí, fue bastante positivo porque la gente también ya estaba esperando hace un tiempo, pues, y creo que por ahí charlas con los chicos de Mimosa, yo sé que no es un concepto que vino y va a salir pronto, si es algo que están pensando ahí a medio o largo plazo para otras soluciones, otros radios, al concepto de el tipo de ese acople directo con los radios, ya sabemos por nuestros contactos que es algo que va a estar ahí por más un tiempo. Sí, Y así se reducen las pérdidas, ¿no? ese primero caso que fue publicado en Facebook, nuestro cliente logró prácticamente lo máximo de la radio, logró 650 megas con el C5X en creo que fue 11 kilómetros, casi 12 kilómetros, 650 megas. Entonces, eso ya fue para el Facebook hace unos 3 4 meses atrás y mucha gente ya Ya estaba vino. sabiendo de todo lo que estaba pasando. Y hoy sabemos que la comunidad de UBIS es muy conectada, entonces un brasileño subió la foto del link en Facebook en Brasil, pero en todos los lugares que tenemos productos, en México, Colombia, Perú también, mucha gente ha visto La la foto. foto. Y, Corrió como reguero de pólvora, decimos acá, ¿no? sí, y interesante que como tal ya va a recibir esa antena en el próximo envío, ¿cierto, Eduardo? Así es, así es. Ya están llegando, así que soliciten, separen su unidad de todas maneras, porque ya tenemos bastantes solicitudes de este producto, a pesar de que es una primicia, como tú dices, todo el mundo se enteró, todo el mundo la quiere, y vean, tenemos, por si acaso, suscríbanse a aquellos que no están suscritos al canal de Facebook, porque hay publicaciones que están programadas para la tarde con productos y precios, información de los productos para que estén al tanto, así que suscríbanse, es muy importante. Bueno, nosotros ya estamos conectados por interno hace más de 1 hora y media, ya tenemos casi 1 hora de conversatorio, siempre nos emociona y agradecemos a todos aquellos que se han conectado hasta esta hora. Ahorita en Brasil, para aquellos que no saben, son las 9 de la noche, 5 minutos pasadas las 9 de la noche, aquí son las 5 minutos pasadas las 7. Agradecerles nuevamente a Felipe, a Lucas, a todo el equipo de ALGcom que ha estado hoy con nosotros, apoyándonos, manejando las redes, todo nuestro equipo está contestando. Si hay alguna pregunta que no se contestó ahora, recuerden que los jueves de atención al cliente tenemos un segmento en Instagram donde respondemos todas aquellas preguntas que quedaron sin responder el día de hoy, así que conéctense, suscríbanse para que vean cuando estén atentos que su pregunta va a ser respondida de todas maneras. Y siempre, si nos queda una duda, trabajamos con todo el equipo de ALGcom para resolver. Muchachos, para despedirse, agradecerles a todos, les cedo el último micrófono, a nombre de todo el equipo me despido, pero Felipe, Lucas, unas palabras de despedida. Eduardo, es siempre un gusto hablar con ustedes. Siempre nos empoderamos un poco más, llevamos más tiempo que estaba planeado, pero es siempre un gusto, es muy importante para nosotros hablarnos con ustedes de Perú. Siempre estamos a su disposición. Si necesiten algo, pueden escribirnos por nuestro Facebook. Hay un grupo que hicimos a LGCon español, ¿ok? Entonces, para enviar comunicados, para nuevos webinars, siempre la información está en nuestro Facebook, LGCon español, entonces pueden seguirnos allá. Y estamos a disposición para contestar todo y quedamos así. Claro, creo, hago de las palabras de Felipe las mías, pues yo sé que tenemos bastante orgullo de decir que sí, estamos presentes en Perú con los chicos de Comutel y Eduardo sabe que hace bastante tiempo, sí, hace años que estamos desarrollando el mercado y creo que hemos llegado ahí a un nivel muy interesante que la comunidad sí confía en la marca, confía en el canal principal que tenemos en el país y seguro es algo que vamos a avanzar, sí, con soluciones de radio, ahí estamos ahí planeando con los ingenieros otros tipos de soluciones, porque la idea es avanzar con el mercado WISP, de la gente que maneja wireless, pero también el mercado ISP, sí, porque hay la gente que también maneja wireless, pero también otros tipos de soluciones. O sea, una vez más les agradezco la atención y bueno, adelante porque el próximo mes seguro vamos a tener otra charla.
Y así es, lo tenemos programado a LGCOM todos los meses, así que estén atentos, va a salir publicada la programación mensual, siempre está en nuestro Facebook, tenemos los webinars, tenemos los unboxing, está llegando un nuevo producto, se está acabando el producto, está llegando más, o sea, el movimiento está increíble. Agradecer a todos nuestros socios de negocios que se están dedicando a hacer instalaciones radioenlaces para llevar internet a la sierra, a la selva, por toda la costa en Perú, y sabemos también que en Brasil se está haciendo mucho trabajo, en Argentina también, en Chile. Nosotros estamos muy emocionados por el éxito y la recepción que están teniendo los nuevos productos con los nuevos materiales, los nuevos diseños, las nuevas tecnologías. Y ahora tenemos un nuevo chico en la cuadra, ¿no? Las antenas para los productos C5X, que estamos seguros que van a tener una recepción maravillosa. Bueno, no queda más que despedirnos, agradecerle a todos aquellos que se han conectado y se han quedado hasta estas horas de la noche con nosotros, con el equipo de LG Com y Comutel. A nombre de todos, de Elizabeth Escobedo, CEO Founder, el equipo de comercial, el equipo de producción, todo el equipo de redes sociales que está contestando sus preguntas, y recordarles que el jueves tenemos las respuestas a todas aquellas preguntas que no se pudieron contestar el día de hoy. Síganos escribiendo, nosotros también replicamos toda la información que está en el LGCOM en español en nuestra página web de Facebook, así que también si desean suscribirse y estar al día de todos los detalles, estamos en Facebook, estamos en Instagram, también en Twitter por ahí, pero estamos en todo sitio, porque queremos, nosotros algo de lo que nos sentimos muy orgullosos es que creemos que el éxito de ustedes es nuestro éxito. Así que sin más nos despedimos, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Síganos, el viernes tenemos unboxing y todo lo demás. Muchas gracias a todos nuevamente y hasta otra oportunidad.